un placer tenerlo con nosotros en Mendoza. Gracias. Bueno, Norberto, ¿qué se puede decir en un día como hoy? Pero en realidad nosotros no somos muy amigos de pensar a las personalidades de nuestra historia solo por un recuerdo que surge el día de su fallecimiento, pero valía la pena, un 1 de julio, repensar un poquito la figura de Juan Domingo Perón y la actualidad del pensamiento de Perón en estos tiempos, si es que es posible actualizar aquel pensamiento y en qué sentido. Sí, yo creo que ese pensamiento está actualizado a través de los días que estamos viviendo. Es decir, Perón tenía muy claro que era muy difícil resolver los problemas de la Argentina solos, y intentó el ABC, es decir, el acuerdo Argentina-Brasil-Chile, que después se frustró con motivo del cerco periodístico que le hicieron a Getúlio Vargas en Brasil y que terminó con su suicidio. Esa frustración él la tuvo siempre presente, y después en un libro habló de que América Latina, del año 2000, América Latina no se encontraría unidos o dominados. El año 2000 no se encontró todavía dominados, pero el año 2011 nos encuentra en plena transformación, en un proceso de liberación, de protagonismo popular en la mayor parte de los países, de figuras importantes que han surgido, y con el UNASUR ya constituido, además del Mercosur, el ALBA y otras, el proyecto del Banco del Sur. Es decir, hay una continuidad del pensamiento de Perón en ese sentido, lo mismo que lo hay en las banderas fundamentales que levantó, y su convicción de que el protagonismo popular era fundamental para lograr estos objetivos, ¿no? Sería un poco largo hablar de todos los planteos que hizo Perón en el terreno de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, pero creo que efectivamente hay desde el 2003 un reflorecimiento de esas banderas en un proceso que todavía tiene algunas asignaturas pendientes, y que pienso que seguramente con un triunfo de Cristina en octubre va a permitir seguir por ese camino, que es el camino que se inició el 17 de octubre, ¿no es cierto?, el 45. Ahora, Norberto, cuando una figura se convierte en una figura mítica, como es claramente el caso de Perón o de Eva Perón o de otros nombres importantes de nuestra historia, vale también pensar cuál es el peso que tiene esa configuración mítica, porque en definitiva hoy, por ejemplo, leemos a la prensa opositora, a la prensa hegemónica, a la prensa monopólica, que intenta mostrar que hay una cosa que es el kirchnerismo y otra cosa distinta que es el peronismo, Claro. por lo menos en los últimos tiempos, y a partir de algunas decisiones o algunos discursos que tuvo la presidenta, salen y yo creo que intencionalmente, y me parece que aquí habría que descubrir cuál es el sentido de esa intencionalidad, a decir que el kirchnerismo y el peronismo son cosas distintas. Sí, son cosas muy semejantes. La discusión en todo caso sería saber si el kirchnerismo debe expresarse como lo mejor del peronismo, que emerge o florece después de un momento de fuerte caída del peronismo durante los 90, hasta la degradación, digamos, del gobierno de Menem, donde se habla de las relaciones carnales, donde se privatiza todo lo que había hecho importante Perón, donde se endeuda el país, cuando Perón llegó a tener en el año 48 deuda cero. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un florecimiento desde lo mejor del peronismo. Algunos le observan algunas características un tanto particulares, porque lógicamente la historia no se repite siempre igual, ¿no es cierto? Hay una reivindicación actualmente más fuerte de los derechos humanos, o de la reivindicación de los pueblos aborígenes, mientras Perón resolvió el problema de los medios hostiles tratando de adquirir diarios o hacer diarios oficialistas, y cuando llegó el momento tuvo el coraje de expropiar la prensa. Nosotros recurrimos a la ley de medios, que es más democrática, pero que está también trabada por la justicia, y que espero que a partir del próximo año se pueda ir aplicando para democratizar los medios, ¿no? Es decir, cada uno responde con un mismo objetivo, que es el objetivo de la liberación nacional y el ascenso popular, de acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones aquellas, pero la Argentina no estaba rodeado de una América Latina que se estaba con perfil de liberación y de unificación. Hoy sí,
Hoy eso ayuda muchísimo también con el UNASUR, por ejemplo. Así que es un poco una discusión, no creo que trascendental, y que los acontecimientos futuros podrán dar razón quizás a lo mejor a los que dicen que es un tercer movimiento histórico, o a los que dicen que es la consecuencia del peronismo en una nueva etapa. Norberto, ahí alguien decía que hay cosas muy difíciles de hacer, como pinchar una mariposa con un poste de teléfono. Digo, porque han transcurrido 37 años de la muerte de Perón, y hay un par de generaciones que han tenido una referencia respecto de su vida y de su potencia en la historia argentina, a veces un poco distorsionadas, a veces condicionadas por los conceptos individuales. Usted, como historiador, ¿podría resumir algo de lo que significó y significa aún hoy para el país la figura del general Perón? Sí, yo creo que hasta en eso, ¿no es cierto?, se ha identificado a Perón con el personalismo. Sin embargo, Perón ha dicho en una oportunidad muy claramente: pobres angelitos los que se creen que los hombres individualmente hacen la historia. Los hombres no son más que emergentes de las fuerzas sociales, y en mi caso, dice él era emergente de un conjunto de fuerzas sociales. Por eso el movimiento peronista es policlasista, es decir, expresaba a los trabajadores nuevos, industriales, crecidos, aumentados cuantitativamente durante la guerra, a los empresarios nuevos que vendían al mercado interno, a una parte del ejército que entendía que el ejército no debía ser un ejército represor, sino que debía apoyar la industria, debía tener la industria pesada. En aquellas circunstancias, Perón consigue sintetizar esos objetivos de distintos sectores, ir concretándolos a través de su política, lo cual no era fácil, porque en una conducción de un movimiento nacional, cualquiera de nosotros que tenemos unas pequeñas agrupaciones sabemos qué difícil que es mantener la unidad entre 40 o 50 compañeros, porque siempre hay alguna disidencia, o hay en el medio algún ambicioso, o hay en el medio alguien que interpreta las cosas a su modo, ¿no es cierto? Entonces manejar, y desde el exterior, como lo hizo él, desde el exilio, ¿no es cierto?, mantener la unidad y el control de su movimiento, es realmente una proeza que pocas veces se ha repetido en la historia. Le llegó a la proscripción, le llegó el destierro, se fusilaron a compañeros peronistas en junio del 56, y sin embargo Perón logró retornar, y retornó después de 18 años, ¿no? Y cubre el año 45 al 74, 3 décadas de la historia argentina, con esa impronta de liberación nacional, justicia social, independencia económica, ¿no? Finalmente, Norberto, ¿hay alguna modificación en el concepto del gorilismo que emerge casi en paralelo a la figura del peronismo, casi como figura antagónica? ¿Cómo son los gorilas de hoy respecto de los gorilas de antes, si es que podemos seguir hablando de gorilas? Y acá, especialmente en la capital federal, todavía quedan algunos, pero usted ve que, por ejemplo, Clos ganó en Misiones con más del 70% de los votos. Es decir, hay cuestiones que ya no se pueden sostener. La sostiene Macri, por ejemplo, como expresión de la derecha, pero hay algunos sectores de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires que siempre han mirado hacia el Atlántico, que siempre se han preciado de ser blancos y han tenido desprecio por lo que ellos llaman cabecitas negras, por lo que ellos llamaron chusmos y goyenistas, todo eso subsiste, pero subsiste sin proyecto, porque no pueden generar un proyecto, porque el proyecto sería de parte de ellos volver al 2001 y nadie los votaría, volver a 1942 y nadie los votaría también. Entonces se limitan a criticar, a poner palos en la rueda, pero yo creo que está muy debilitada esa posición que fue muy fervorosa. No nos olvidemos que Perón en el 46 gana apenita pasando el 50%, por 300.000 votos gana. Así que ahora yo creo, por el contrario, que la diferencia entre Cristina y el segundo son como, no sé si 15 puntos o más. Así que me parece que quedan resabios siempre de un pensamiento conservador, antipopular en algunos sectores de la clase alta, y tomados incluso en algunos sectores de la clase media, pero no es relevante ya.
Norberto, ha sido un placer y Bueno. esperamos volver a conversar en alguna otra Vámonos, oportunidad. gracias, Ha sido un un gusto. abrazo. Chao. Un lujo para nosotros.